A viernes, 10 de la mañana, la política a debate. Bueno, ya estamos de vuelta con la política a debate. Ahora sí vamos a comenzar un conversatorio entre dos mírenme, yo ando bien enredada esta semana. Con el señor Lombana y con el señor José Isabel Blandón. Varias personas me dijeron que wow, vas a tener a dos ex candidatos presidenciales face to face. O sea, mínimo aquí, el que toca aquí toca cara. No, mentira. Aquí nos portamos bien y las puertas están abiertas para todos. ¿Qué les parece si comenzamos? Sí, mira, de hecho, Panamá es bien chiquito. Aquí comentábamos antes de estar al aire. Mi hija menor ¿es tu hija menor también? Sí, es mi hija menor. Camila. Nuestras hijas menores son amigas de la iglesia. Son amigas de la iglesia. No hablan de política entre ellas. Sí, ¿no? Y me lo ha dicho varias veces y he visto fotos y un día le pregunté, hey Cami, cuéntame, y a veces han hablado de política. Me dice, para nada. ¿Para qué vamos a hablar de política? Hablen ustedes de política. Son muy buenas amigas. Sí. Entonces esto es para que vean que la amistad y las buenas relaciones entre políticos también existen. ¿Qué les parece si comenzamos un poquito con el discurso, la conferencia que se dio ayer de parte del presidente y la situación actual? Ya conocemos la posición del señor José Isabel Blandón en referencia a las huelgas. Usted, señor Lombana, ¿justifica las huelgas? ¿Justifica lo que está pasando en las calles hoy en día? Mira, todo tipo de manifestación de disenso, de opinión contraria, de protesta, en una democracia es legítima. Y existen distintas medidas de presión que democráticamente se pueden ejercer, que son válidas, que son aceptadas por las leyes y por la Constitución, siempre y cuando no se incurra en violencia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la violencia, obviamente, la propuesta radical que busca dañar a otros, ni tampoco estoy de acuerdo con la obstrucción que se hace de las vías, sobre todo aquellas obstrucciones que son de la vía interamericana y de manera prolongada. Esa es mi postura con respecto a la protesta, para responder directamente a la pregunta. Ahora bien, como en toda protesta, como en todo movimiento de disenso, cuando hay estas cosas, pasó con la mina, ha pasado en otros momentos de la historia, siempre va a haber distintos grupos dentro de quienes se oponen. Hay quienes son más radicales y tienen una postura ideológica y están tratando de impulsar una agenda ideológica. Hay quienes están allí, y creo que es la gran mayoría, sin distingo de ideología, simplemente en contra de un proyecto, en contra de una ley y de la reforma de la Caja de Seguro Social. Y hay también, como pasó con la mina, ciudadanos que están simplemente hastiados y cansados de un sistema político y en este caso exacerbada la molestia por el gobierno de turno y están protestando. Así que desde el punto de vista mío, o por lo menos para compartir mi opinión, yo sí avalo el derecho de protesta siempre y cuando no sea violento. Y yo creo que la gran mayoría de las protestas de hoy no son violentas. Yo he visto a muchísima gente marchando de cierta hora a cierta hora, empiezan, terminan y se retiran. Hay otros que están cerrando calles, cerrando vías y tal vez ejerciendo algunas acciones a veces que afectan a terceros, y yo creo que ahí es donde hay que hacer un llamado a la cordura, porque se puede protestar masivamente sin afectar a terceros, como se hizo en la protesta minera. Yo incluso participé de muchas de las protestas en las que eran marchas pacíficas, tenían una hora de inicio y una hora de terminar, y se logró un resultado. ¿Por qué? Porque era cada vez más gente y con un mensaje bastante claro. Y sobre el discurso del presidente, podemos hablar, o las palabras del presidente. Yo creo que el presidente está tomando el camino equivocado. El camino de seguir echándole gasolina al fuego en vez de abrir un espacio para la conversación, para el diálogo, para quienes no piensan igual que el gobierno. Te escuchaba cuando venía en el carro y me gustó una frase que usaste. Dijiste, en este país no hay que pagar planilla para ser ciudadano, y existe un discurso
de descalificación por parte del presidente de la República. O sea, aquí todo el que protesta es comunista. Aquí todo el que se opone no paga planilla, es 5 gatos, tienen agenda política. Yo no voy a defender al diputado Cristiano Adames, pero ahora todo es culpa del diputado Cristiano Adames y de sus vínculos con no sé qué. O sea, siempre hay un culpable, pero todo menos reconocer como presidente de la República que tienes gran parte de la responsabilidad con tus acciones de haber llevado al país a esta situación. Eso creo que es parte de lo que me gustaría compartir con respecto a las palabras del presidente de la República, que creo que desaprovechó una oportunidad ayer para abrir esa ventana y evitar enfrentamientos que puedan pasar a mayores y evitar incluso, y no lo quiero decir de manera irresponsable, pero nadie quiere que se derrame sangre en este país ni que se causen muertes o situaciones que luego podamos lamentar. Y por otra parte, y también lo tengo que decir porque lo dije en mis redes, el presidente dijo muchas mentiras ayer en ese discurso, porque yo he mantenido, esa postura mía no es nueva. O sea, decir y pararte ahí frente a todo el país y decir que tienes una lucha férrea contra la corrupción, eso no es cierto, ¿no? Yo creo que las acciones están hablando por sí solas y yo reitero la denuncia que hice en campaña política y que la he sostenido hasta hoy. El presidente llegó a gobierno producto de un pacto de no agresión y un pacto de no investigar al gobierno saliente del PRD y un acuerdo político en el cual participaron no solo figuras del PRD, no solo figuras que representaban al señor Cortizo y al señor Carrizo, sino también al señor Benicio Robinson y al expresidente Martinelli. Producto de ese acuerdo, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral permitieron que el señor corriera y hoy vemos el resultado. Un gobierno que está tratando de avanzar en una agenda de gobierno, pero está con demasiadas cuentas que pagar y demasiados compromisos que cumplir, entre ellos garantizar o asegurarle la impunidad a ciertos grupos. Y aquí vemos el resultado. Hay una falta de confianza de la ciudadanía hoy en día, no solo por esto, y con esto termino, sino porque la gran expectativa ciudadana, tanto los que votaron por el señor Mulino como los que tal vez no votaron, la expectativa de este gobierno era que la economía iba a andar, porque esa fue su principal propuesta de gobierno. O sea, la gente tuvo, los que votaron por el señor Mulino y algunos otros, o sea, la expectativa, cuando un gobierno asume, la ciudadanía tiene una expectativa. ¿Cuál era la expectativa de esta administración? Aquí va a llover chen del cielo y la economía la van a reactivar. Incluso la publicidad era toda, tú la recordarás, Chalo, muy bien, la publicidad era Mulino Martinelli, Martinelli Mulino, aquí te vamos a poner chen en tu bolsillo. Y al pasar un año de gobierno, o casi un año, y la ciudadanía va a ver que no hay una reactivación económica, ni un plan para la misma, ni efectos o resultados directos en la reactivación de una economía. Entonces, eso sumado a acciones impopulares, sumado a tratar a la ciudadanía con ofensas, con insultos, descalificar, etcétera, eso nos lleva al escenario que tenemos hoy, que es muy delicado. Pero bueno, no me quiero extender más. Eso es un pantallazo de cómo yo veo las cosas desde el punto de vista de la posición que ha asumido el presidente de la República. Señor Blandón, usted no estuvo ayer aquí, pero sí nos gustaría que nos diera como su visión de lo que fue la conferencia de prensa ayer. Bueno, mira, yo primero quisiera, plantear cómo ve el contexto y escuchar también un poco qué opina Ricardo Lombana al respecto. Este presidente se definió para su administración una agenda que consideró prioritaria, de 3 temas: la reforma a la Caja del Seguro Social, abordar el tema de la mina y el tema de garantizar el agua para el funcionamiento del canal, el embalse de Río Indio. Aunque hay otra propuesta del tema de Bayano. En esa dirección él dijo, bueno, yo voy adelante con esta agenda, no importa el costo político que pueda tener para mí y demás. En el medio de todo esto, pues logró la aprobación
de la ley de la Caja del Seguro Social, de una reforma que logró los votos para ser aprobada. No hubo las protestas masivas en la calle, sin embargo, todas las mediciones de encuestas que se hicieron y lo que uno podía ver es que había un sinsabor generalizado con la ley que se aprobó. Mucha gente no sentía que era la mejor ley, pero el gobierno identificó la falta de protesta en la calle en ese momento con que es que la gente estaba de acuerdo o aceptaba la ley. Acto seguido, el presidente dijo, bueno, vamos al segundo paso y anuncia, ¿no?, que van con el tema de la mina. Básicamente lo que ya cambian el discurso de abrir para cerrar que habían tenido en un principio y básicamente lo que dice, bueno, la mina ahora va a ser del Estado y nosotros vamos a contratar a alguien para que administre y extraiga el material y lo comercialice. Pero los dueños, los accionistas va a ser el Estado y ya hemos determinado que para hacer esto no tiene que pasar por la Asamblea. Eso lo dijo él, no me lo estoy inventando yo ni lo dijo otra persona, lo dijo el propio presidente de la República. Ahora con las protestas están diciendo nosotros no hemos dicho nada, nosotros no hemos tomado una decisión, aquí no han comenzado las conversaciones, pero él ya planteó cuál era el camino que ellos estaban por ver. Y está el tema de los embalses. A mí que me preocupa como dirigente político y quiero saber un poco cuál es tu posición al respecto. O sea, yo sí creo que el tema más importante ahora mismo para el futuro del país es el tema de garantizar agua para el canal y garantizar agua también para el consumo humano, hombre. Esa es la prioridad. Agua para el consumo humano, luego agua para el funcionamiento del canal. Por lo tanto, yo en principio, siempre que se trate de manera justa y se escuche a la gente que va a estar afectada en el área de Ruindo, yo estoy de acuerdo con el proyecto del embalse. Me preocupa que un gobierno que va perdiendo cada vez más el poco capital político que tenía, porque tal como lo señala, José Raúl Mulino llega a la presidencia de la República sobre los hombros de Ricardo Martinelli. Y fue de todos los otros que si hubo pacto acá con el otro. Lo cierto es que como tú vas a decir que tú tienes un compromiso frontal de lucha contra la corrupción cuando tú llegaste como el candidato de Martinelli. Es que esa es una mentira del tamaño de este cuarto. Vamos a empezar por ahí. Pero entonces, frente a esa realidad de que él llega de por sí con un capital prestado que no era propio, y no solamente por la aprobación de la reforma del Seguro Social, sino por otras cosas, el discurso de choque, de confrontación que ha caracterizado la gestión de José Raúl Mulino, el no cumplimiento de esa promesa que muchos sabíamos que eso no se podía cumplir así como lo planteaban del Chenchen, que te iba a llegar al bolsillo apenas ellos llegaran al gobierno, de los temas de corrupción que ya han empezado a aparecer por ahí y el tema de las planillas en la Asamblea, toda una serie de cosas que se han ido juntando. Entonces, tú llegas ahora con el tema de la mina, con una decisión ya tomada y pretendiendo pasarla sin tener que pasar por la Asamblea, para que entendamos. Lo que él dijo es que si no pasaba por la Asamblea lo iban a aprobar en el gabinete y ya. Eso no iba a haber ni diálogo, ni debate, ni oportunidad de tú decir, oye, me parece que podríamos hacerlo de esta manera. No, íbamos a amanecer con el gabinete tomando una decisión al respecto sobre esto. Lo que va a generar es que cuando llegue el tema de los embalses, va a llegar muerto. Claro. Va a llegar muerto totalmente. Ninguna posibilidad de aprobarlo porque ya el gobierno no va a tener ningún capital político. Y si hay algo de todas las mentiras que Trump ha dicho sobre Panamá, que tiene un poquito de verdad, es que Panamá no ha tenido el manejo responsable con el tema del agua para el canal. Porque este tema del embalse se debió discutir prácticamente al mismo tiempo que se discutió la ampliación. De hecho, se sacó el tema de la ampliación del embalse en la ley que aprobó la cuestión, sabiendo que iba a ser necesario. Eso fue en la administración de Martín. Luego, tú fuiste candidato presidencial igual que yo en el 2019 y estoy seguro que Quijano, que era entonces el administrador, en la reunión que tuvo por separado con todos los candidatos presidenciales, te habrá dicho lo mismo que me dijeron a mí, que el tema del embalse había que verlo sí o sí en el gobierno pasado, en los 5 años que ya transcurrieron. Y ya hablaba de atraso. Sí, y ya había un atraso.
Pasaron esos 5 años, ese año, eso no se vio, ahora estamos en este gobierno, el presidente ha dicho que lo iba a tratar, pero como van las cosas, reitero, no van a tener el capital político para que eso siquiera se pueda aprobar. Entonces, ahí sí va a haber un reclamo hasta cierto punto justificado de parte no solamente de Estados Unidos, sino de los usuarios del canal, de que nosotros no estamos haciendo lo necesario para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del canal y que no vuelva a pasar lo que ya pasó hace 1 año, 2 años, cuando hubo la sequía. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que verlo como país y por eso para mí es tan importante que el gobierno y el presidente en particular deje esa visión de confrontación que tiene hoy en día hacia una vía de buscar un entendimiento. Y termino con lo siguiente. Yo tengo entendido de lo que he estado escuchando de parte del gobierno, es que hay gente que le ha estado hablando al oído al presidente de que esto es una cuestión de aguantar 2 semanas y que en 2 semanas esto como por arte y magia desaparece. Se va a evaporar porque ya los sectores que están protestando la plata que para protestar no va a haber, porque como no le van a pagar a los docentes no van a seguir protestando, como el Suntrax le cerraron las cuentas, ya no va a servir y en 2 semanas esto va a ser así, ¡puf! Se desinfló el globo. Y hay una agenda también de hacer desaparecer al Suntrax como gremio. Y yo te digo, yo he tenido muchas confrontaciones a lo largo de los años tanto con Saúl como con Genaro en su momento. Yo no soy fanático del Suntrax, pero como demócrata y como alguien que cree en que bueno, los sindicatos tienen derecho a existir tanto como los partidos políticos y otras agrupaciones, yo no puedo estar de acuerdo con una definición de política que esté en función de hacer desaparecer a un sindicato como un objetivo político. ¿Me explico? Entonces, esa es un poco la lectura que hago y quisiera saber de parte tuya, Ricardo, cómo tú estás viendo esa situación, en qué coincidimos, en qué no coincidimos. Y la otra cosa es que muchos entendieron ayer del discurso del presidente que les dejó entrever ya que ellos van por cerrar la asamblea y convocar a una asamblea constituyente. Varios entendieron eso, me llamaron ese sentido. No sé si, y yo creo que sí tiró un comentario que va hacia como vamos a ir hacia una asamblea constituyente. Yo creo que ese tiro le va a salir mal, pero bueno, creo que le añade más, ¿cómo te digo?, incertidumbre al escenario político y económico del país, pero de nuevo, yo lo dejo hasta ahí para escuchar tu opinión. Coincido con gran parte de lo que has dicho. Me gustaría agregar lo siguiente. El capital político, y tú tienes mucha experiencia en la política, el capital político no solo se pierde en este caso con temas como la aprobación y venta y sustento de la ley de la Caja de Seguro Social a toda costa, con los que se oponen, con los que no se oponen, con los que están en las calles. O sea, ahí se pierde capital político. Y él lo ha dicho. Pero también se pierde capital político, y vamos a traducir capital político también en confianza de la ciudadanía, en apoyo de la ciudadanía y hasta en legitimidad, cuando tú no manejas tu comunicación adecuadamente con el pueblo al cual sirves. Entonces, el presidente no solo pienso que ha perdido capital político por llevar adelante esta agenda, que ya lleva un ganchito que se puede convertir en cruz o en medio gancho, sino también porque él mismo ha ayudado a que el capital político se pierda mucho más rápido y se vaya al piso por sus formas. Y la gente dirá, bueno, pero es que no importa cómo habla. No. O sea, mientras estaba desfilando mucha gente y muchas comisiones y muchos panameños, incluso creo que tú participaste, me corriges si no, en la Asamblea Nacional, yo también participé. O sea, mientras se abría el diálogo en la Asamblea, el presidente todos los jueves decía, ahí hay un poco de locos en la Asamblea Nacional hablando, ahí no hay nada que valga la pena. O sea, él consistentemente descalificaba e insultaba y ofendía la participación. Incluso decía, están perdiendo el tiempo, no sé por qué han abierto ese diálogo tan largo. Entonces, eso desde ya
tratar al ciudadano, el que disiente o no, porque incluso recuerdo sus palabras, allá hablando un montón de gente que no sabe nada del tema, yo escucho a los que saben, a los que pagan planilla. Sí. O sea, casi como decir, aquí el que es ciudadano, que es dueño de los recursos económicos del país. Aquí todos los ciudadanos somos dueños de los recursos económicos públicos del país. Y la caja, seas asegurado o no seas asegurado, tiene que ver significativamente con los recursos del Estado y los recursos de los panameños. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar sobre el futuro de la seguridad social y el futuro de la caja de seguro social. Entonces, no dejemos de tomar en cuenta que no solo es la pérdida de capital político por las leyes o lo sensitivo de los temas que se aprueban y la forma en que se aprueban y el descontento ciudadano que hay hoy con la ley de la Caja de Seguro Social aprobada, sino también el estilo, la forma, el desprecio, la ofensa, el insulto y la descalificación van comiéndose la legitimidad y el capital político y la confianza. Y además, y yo creo que esta es una postura que no le sorprenderá a nadie de nuestra parte. Yo nunca he creído en la selectividad desde la política. O sea, cuando tú eres selectivo en algunos temas cruciales como la lucha anticorrupción, por ejemplo, yo pienso que pierdes confianza rápidamente de la población. Y me explico. Esta arremetida contra el Suntrax, que coincido con Chalo Blandón en esto, de que yo tampoco me llevo con el Suntrax, mucho menos con los radicales del Suntrax. Estamos muy lejos en posturas ideológicas, en estilos y demás. Y también yo he sido, seguramente como tú, blanco de sus ataques y de sus difamaciones y demás. Pero estamos en una democracia. Y hasta quienes son comunistas, leninistas, lo que sea, tienen derecho a estar aquí en Panamá y opinar. Lo que nadie tiene derecho es a ser violento, a causarle daño a otro. Esa es otra cosa. Pero en el Suntrax, incluso si uno ve la totalidad del Suntrax, o sea, no todo el mundo allí anda en actos de violencia. Entonces, ayer escuchamos al presidente hablar solamente de las mafias que pueda haber dentro del Suntrax. Que hay gente dentro del Suntrax que puede estar lavando dinero, o utilizando plata sucia, o con agendas ocultas, o en actividades que van en contra de la ley. Sí, por supuesto que puede haberlos. Pero ellos no son los únicos, como decías tú. O sea, y Martinelli, o sea, casi que conocido por actividades de lavado de dinero, entre otras. Hay muchos actos de corrupción que el presidente o tiene cerca o ha avalado políticamente, porque su plataforma política fue Martinelli, como bien lo dijiste, y Martinelli y todo su círculo, gran parte de su círculo, tiene serios cuestionamientos con respecto a delitos de corrupción y otros más. Entonces, también se pierde confianza cuando tú eres selectivo y no miras o no trazas o no tratas el tema con la misma vara para todo el mundo. Y hay, obviamente, cuestionamientos por actos de corrupción dentro de esta administración que tampoco están siendo vistos. Y yo creo que a la gente le cayó muy mal también lo que pasó en Colombia, que lo recibió el propio embajador, o sea, al señor Martinelli, el representante del gobierno de la República de Panamá en Colombia lo recibe. ¿Avala usted eso? No, y el presidente dice en la conferencia de prensa, los reprendí, pero él me dio una buena razón. ¿Y cuál es la razón? Es que me dijo que es amigo de Martinelli. Pobrecito. O sea, ¿cómo tú puedes decir eso en una conferencia de prensa? Y recuerdo que el presidente también dijo que el procurador era su amigo. Y ahora está tirándole sobre los hombros del procurador toda la responsabilidad. Ya presenté las denuncias, ya presentó todo, el procurador que actúe. Vamos a ver hasta dónde actúa el amigo, que tiene que actuar como procurador y no como amigo. Y cierro diciendo que coincido con el tema del agua. Con el ajuste ese que le hiciste al enfoque de que se atienden dos temas al mismo tiempo. El prioritario de consumo humano de agua potable para la población
y se sirve, obviamente, un requerimiento de agua y de reservorios para el funcionamiento del canal. Y volvemos al tema de la confianza y el capital político. Si lo que le van a plantear al panameño es, tenemos que hacer esto ya porque se necesita agua para el canal. Mira lo que pasó con las declaraciones de Trump. Muchos panameños sienten que el canal no les trae beneficios hoy en día. ¿Cierto? Entonces, si tú sales a vender el proyecto como que, espera, es que el canal necesita esto, eso no va a tener conexión con la población si no se presenta como debe presentarse, que es que aquí también se tiene que atender con el proyecto de Río Indio y con el proyecto de Bayano, que ojalá también se considere más adelante, el agua para consumo humano de una población que tiene 30 o 40 años esperando, obviamente, tener agua potable en este país. Sí. Por acá nos acaban de informar que se retomó el diálogo en Bocas del Toro entre los gremios sindicales y los ministros, recordando también que ayer el presidente dijo que si esa mesa de trabajo, que no es mesa de diálogo, se cae, no hay más comunicación. Viendo que ambos tienen visiones muy parecidas. Yo voy a hacer una pregunta que de pronto me puede meter en un problema, pero la voy a hacer. ¿Pudiese haber algún acuerdo entre el panameñismo y Moca para las próximas elecciones? pero- Oye, te Oye, fuiste. pero- No. Faltan 4 años. Faltan 4 años, falta bastante para eso, pero yo sí creo que es importante que nunca perdamos la posibilidad de estar de, como hacer- hoy. de dialogar. dialogando Por y- supuesto Así que es. sí, dialogar. Mira, yo te quiero hacer una pregunta porque en estos días, creo que fue el martes, en otro medio de comunicación nos estuvieron cuestionando a los dos sí. al mismo tiempo A los sí. dos. con respecto al tema Palo porque sí y palo porque no. con el tema de las Totalmente. bancadas, ¿no? Ajá. De que ambos hemos manifestado no estar de acuerdo con la reforma de la Caja del Seguro Social. Incluso creo que tú dijiste que si tú hubiese sido diputado habrías votado en contra, Así pero es. en el caso de ambos, las bancadas de Moca y la bancada del panameñismo votó a favor. ¿No? Yo aquí di mi reacción a esa declaración, te doy la oportunidad. Le voy a dar como un feedback. Los catalogaron la situación como incoherente, que el presidente de un partido dicte algo y sus diputados hagan otra, y que esto lo que va a llevar a futuro es que el panameño no crea en los partidos políticos, sino que todos se vayan por la línea de independientes. Miren, gracias por dar ese espacio. Y el movimiento Otro Camino ha querido manejar sus cosas o sus temas políticos de manera distinta a el hecho de tirar líneas. Y creo que eso lo hemos venido diciendo y quienes nos han escuchado desde que llegaron nuestros diputados a la Asamblea. Ha habido casos donde los diputados han votado incluso distintos los tres. Hubo un proyecto en el que votó uno a favor, el otro en contra y el otro se abstuvo. Y no ha sido fácil para la ciudadanía tal vez, y nosotros tenemos que hacer un mejor esfuerzo en explicar que le damos autonomía a nuestros diputados y no imponemos líneas. Entonces, dicho eso, sobre el tema de la Caja de Seguro Social, los diputados hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento en la Asamblea. Presentaron muchísimas propuestas para mejorar la ley, todas ellas planchadas y rechazadas. Lograron incorporar la del artículo que permite sacar a las botellas de la Caja de Seguro Social, cosa que no se está haciendo, dicho sea de paso, y lo vamos a seguir exigiendo de la administración de la Caja de Seguro Social. Y yo no estoy sentado en la curul, yo no estoy sentado en la Asamblea, yo presido un partido político y créanme, tuvimos muchas reuniones para evaluar este tema y mi postura fue la misma desde que me metí en política hasta ahora, de por qué yo no estaba de acuerdo con la ley y qué era lo que tenía que ocurrir de parte del gobierno en cuanto a los compromisos que debía adquirir el gobierno y la Caja de Seguro Social para que se contara con el respaldo al menos político mío y de un sector importante del movimiento Otro Camino. Pero bueno, al final los diputados tomaron su decisión. Ha sido difícil después de ese día definitivamente frente al reclamo ciudadano que hay, pero Moca es Moca. Esos diputados son nuestros diputados, los respeto, los apoyo, pero
En esto tenemos una postura distinta y no es sorprendente, no es una sorpresa, porque ellos la conocían, mi postura desde, incluso digo, la diputada Grace está desde el principio del movimiento. Correcto. Otro camino cuando éramos independientes, corriendo por la libre postulación, y también el diputado Pérez Barboni en su momento. Entonces, son cosas que pasan en la política y yo creo que esto demuestra la independencia. Así como ellos tomaron su decisión y su postura y la sustentaron en su momento, yo tengo una postura bien clara que he expresado siempre sobre el tema de seguridad social y sobre el tema de los cambios que hay que hacer desde gobierno y desde la Caja de Seguro Social, sobre todo en la administración de la Caja, para poder contar con el respaldo de nosotros. Solo termino diciendo esto. Dicho todo lo anterior, yo creo que hay un espacio y no tengo la menor duda que nuestros diputados estarían dispuestos a que, si este tema hay que mejorarlo, llega nuevamente, como lo explicabas, lo de la ley orgánica, lo explicabas antes de que yo estuviera aquí sentado, hay que mejorarlo, hay que modificarlo, hay que atender los reclamos ahora mismo que hay sobre los temas que están generando desconfianza por parte de la ciudadanía en esta ley. Yo creo que habría una apertura para esa discusión de cómo se puede mejorar esta ley para que realmente atienda los mayores beneficios para los panameños. Señor Blanco. Mira, yo decía que hay gente que a veces son incoherentes con lo que plantean, porque por un lado dice, está mal que los partidos políticos le tiren línea a sus bancadas porque los diputados deben votar de acuerdo a su conciencia y en lo que más convenga a sus votantes. Y luego dice, ¿por qué ustedes no le tiraron una línea a la bancada para que votaran esto? ¿Es una cosa o es la otra? En el caso nuestro igual ha sido siempre la costumbre en el Partido Panameñista que no se aprueban líneas para la bancada. Es más, nosotros teníamos desde hace muchos años dentro de nuestra plataforma eliminar la revocatoria de mandato en manos de los partidos. Que la revocatoria de mandato debiera estar en manos de los electores, no del partido que lo postula. Pero bueno, Ricardo, cuando yo no estaba aquí en Panamá se firmó una declaración conjunta en la que tú estuviste, estuvo Martín Torrijos, estuvo Willy Bermúdez del panameñismo, estuvo también Juan Diego Vázquez, el diputado Adames del PRD y algunas otras figuras independientes. Yo no firmé y no estuve porque no estaba en el país. Si hubiese estado en el país, habría sido uno de los firmantes. Pero ha habido un comentario, lo leía hoy también, de alguien diciendo, bueno, es que después que firmaron eso y que los gringos llamaron ya no han hecho más nada. ¿Qué viene después de esa firma? Bueno, lo primero que quiero decir es que qué bien que aclaras el tema del que no estabas en Panamá, porque aquí la gente se inventa, ¿no? Sí, ¿verdad? Había gente que me escribía y decía, pero es que tú siempre, ¿por qué dejas por fuera no sé cuánto? ¿Por qué no invitaron a este? ¿Por qué no invitaron al otro? Y yo dije, acá, el Blandón está fuera del país, ¿no? Y nosotros habíamos hablado de esto. Claro, antes. por supuesto. Y sé que hubieras estado allí, si hubieras estado en Panamá. Es más, aquí traje la declaración porque las mentiras no. Mira, esto no ha parado ni ha cesado. Nosotros tenemos pronto, vamos a volver a reunirnos. Hemos seguido conversando después de la firma de la declaración y sí, la embajada reaccionó. Claro que reaccionó. Creo que fue en esta misma mesa donde me preguntaron al día siguiente que si me habían llamado. ¿Fue cierto? Sí, yo dije aquí que sí me habían llamado. Y que obviamente habían mostrado su incomodidad, pero también hablé de cuál había sido mi respuesta, ¿no? Y la respuesta es la misma. Yo he estado incluso dando conferencias en la Universidad de Panamá sobre este tema al que me han invitado. He sostenido diversas entrevistas en las que se ha reiterado la posición de la declaración y es mi postura al día de hoy y es la postura que se le ha mostrado a la Embajada de Estados Unidos en Panamá. El grupo que firmó la declaración se va a reunir en los próximos días para definir próximas acciones con respecto al tema Panamá-Estados Unidos y con respecto a otros temas
Porque A que yo- solamente no es por él. no, nos reunimos por el tema de la declaración, nos reunimos por el tema Estados Unidos-Panamá exclusivamente. Ok. Pero tampoco puedo dejar de decir que es una gran oportunidad para Panamá y para incluso para los políticos, que si ya se dio un punto de encuentro sobre un tema muy sensitivo, el cual se mantiene, yo creo que sería de mucho valor considerar en este mismo grupo conversar sobre otros temas nacionales en los que también pueda haber posiciones comunes y, ¿por qué no?, articular algunas acciones responsables desde la oposición. Porque este gobierno cree que no tiene oposición, ¿no? Y yo creo que el país y una democracia requiere una oposición organizada. Y sobre la declaración se me pasó decir que tuvimos un contratiempo porque la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales de los clubes cívicos, donde iba a reposar la resolución, ellos no tienen el documento, ellos no tienen sede. La sede asignada es la sede del Club de Leones, y el Club de Leones dijo, espérate, esto es con la comisión. Entonces ellos dijeron que no, que preferían no tener el documento allí. Entonces se nos complicó el tema del documento físico. Hemos ya enviado un par de cartas, estamos esperando que nos respondan, no lo queremos anunciar, pero la declaración va a tener un nuevo depositario para que la gente pueda firmar, y está en todo el país, y va a estar en todo el país, y se puede firmar digitalmente. El que se mete en mis redes, por ejemplo, puede encontrar la plataforma change.org, ahí se puede firmar la declaración. Creo que desde hace 48 horas más o menos está la posibilidad de firmarla digitalmente. ¿Cuántas firmas esperan recoger y para qué? Bueno, nunca nos hemos puesto un número, hemos invitado a los panameños a firmar. Yo creo que cuando el documento esté físicamente en los distintos puntos que estamos solicitando, va a haber mucha mayor posibilidad de firmar, sobre todo estudiantes, que son los que más estamos o queremos promover que firmen. ¿Y para qué? Para que se siga reiterando la postura en contra de los documentos firmados entre el gobierno de Panamá y los Estados Unidos. Básicamente la violación al Tratado de Neutralidad, la violación a la Constitución Nacional y la violación a ciertas normas internas o leyes de la República de Panamá. Miren, bueno, no me quiero meter en otros temas porque el tiempo es corto, pero, quedan 3 minutos. pero los Estados lamentablemente. Unidos de América tienen que entender, y lo digo con mucho respeto, que Panamá es una nación soberana y tiene que tomar sus propias decisiones, y que no nos tienen que estar felicitando porque fuimos el primer país en salirnos de la ruta de la sede. Yo creo que ese tuit por sí solo es una intromisión, pero bueno. Sí, y le meten su grado de ironía diciendo que demostrando la transparencia y soberanía de cada país. Eso fue lo menos soberano que puede haber, que se anuncie una decisión con respecto a las relaciones con otro país durante la visita del secretario de Estado. Saliendo por la puerta del secretario y anunciando. Sí, o sea, ahí lo que más quedó en entredicho fue la soberanía de Panamá. Pero yo quiero recalcar que producto de la firma de esa declaración, donde se vieron distintas fuerzas políticas del país representadas, yo creo que hubo una reacción del gobierno, no necesariamente la mejor, pero provocó una reacción del gobierno, pero también de la Embajada de los Estados Unidos, porque la Embajada de los Estados Unidos sacó a aclarar lo que ellos entienden como los alcances del memorándum, yendo en contra esa aclaración de la Embajada de Estados Unidos de lo que el propio presidente Trump y el secretario de Defensa Hegseth habían dicho en una declaración pública, porque Hegseth y Trump, todos vimos esa conversación, dijeron, retomamos las bases, tenemos fuerzas militares y vamos a mandar más fuerzas militares, y la embajada ahora, como reacción en parte a eso, dice, sí, o sea, sí ha tenido resultados. Aguanta, que eso no es unas bases militares, que no. Bueno, sí, una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que dice ahí en blanco y negro. Nos queda un minuto. Mira, una cosa rapidita. El presidente ha dado a entender que todo el que no está a favor de la posición del gobierno y que en alguna medida está pidiendo diálogo con los que se están protestando es que quieren al final tumbar a este gobierno. Tu reacción es esa. Para cerrar. Bueno, no es que acusan siempre a los panameñistas que dicen que son los que andan diciendo que los van a tumbar. Sí. Bueno, el señor Mulino no es panameñista y anda con el tema ese. Eso fue obviamente de manera jocosa, pero el presidente creo que no debe estar utilizando esos argumentos. Escuché, por ejemplo, a Graciela Dixon, que grabó un video en la que expresó esto mismo.
no utilice de excusa un posible golpe de Estado o una conspiración, ni utilice de excusa que hay grupos infiltrados o que hay agendas afuera o que el lavado de dinero por aquí, por allá. Yo creo que el gobierno haría bien a la situación que hay si reconoce parte de la responsabilidad en lo que está pasando hoy en el país. Eso es parte de gobernar. Sí, Para porque, despedirnos. hablar de golpe de Estado y luego que el ex magistrado Hoyo planteara la posibilidad de la suspensión de garantías constitucionales, pues nos indica como que hay Por ahí a va la nivel del cosa. gobierno alguna gente con esa mala idea rondándole Ojo, que en la el mente. Eso sí tribunal sería- aclaró que ellos no están recolectando firmas para nada de revocatoria. Ellos sacaron un Sí, pero comunicado. bueno, una revocatoria no sería un golpe de Estado. Porque No, lo que él está tampoco. planteando es que la gente estaba buscando cerrar calles y que al final el propósito de estas protestas es tumbar a Molino. Y como reacción para defender el régimen democrático, entonces hay que suspender las garantías constitucionales. La última vez que yo recuerdo que aquí se suspendió garantías constitucionales fue en 1987, junio de 1987, después de las declaraciones de Díaz Herrera, como excusa para meter preso, cerrar medios, imponer censura, toda una serie de cosas que no vivió eso No lo y que sé. ahora lo está pidiendo, sobre pretexto de que el Suntras quiere tumbar el gobierno, no entiende realmente. Yo Para hago- despedirnos. termino con una pregunta, o sea, la pregunta aquí es, o una de las preguntas es, ¿cómo tú pasas de decir, no, hombre, esos son 5 gatos que se oponen, a decir, hay una conspiración para tumbar al gobierno? Complicado. ¿Cómo tú pasas de decir lo primero a lo segundo? Creo que hay Sí, una bueno, gran... el biombo ese que Sí, agarra no, ese- exacto. Por acá están preguntando para irnos, los que están en el extranjero, ¿cómo pueden hacer para firmar el documento? Sí, está en mis redes. El que ingresa a mis redes puede acceder al vínculo, pero la plataforma se llama Change, CHANGE.org, change.org. Y ahí pones el nombre de la declaración, Unidad Nacional por la Defensa de la Soberanía, o pones Panamá, pones algunas de las palabras y te va a salir la firma del documento. Si me escriben a mis redes sociales de manera directa también, Instagram, Twitter o cualquiera, o contacta a Moca, le mandamos el vínculo para que pueda firmar digitalmente. La gente está firmando bastante rápido, así que los invitamos a firmar. Bueno, y con esto nos despedimos. Gracias por estar aquí. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Tengan buen fin de semana. Gracias. Saludos. La política.